hablaremos entonces de un personaje llamado Snorri Diatripa. Se preguntarán ustedes quién es. Ciertamente no forma parte de las 40 del Mazo, pero está dentro de los ermitaños, ascetas, que poblaron los desiertos egipcios allá por el siglo IV y V, de los que hemos hablado muchas veces. Simón el Estilita, parece más bien el nombre de un peluquero, pero es estilita y no estilista, como dice aquí. El viejo Macario, Pacomio, un montón de tipos. Vamos a situarnos a unos 100 kilómetros al sur de Alejandría, donde se extendían los desiertos que los griegos llamaban de Nitrea, un nombre que provenía de los lagos de Nitro, esparcidos en la región, y que los egipcios utilizaban para embalsamar a los muertos. En aquel lugar no había más que serpientes, cocodrilos y cada tanto un árbol. Los árabes llamaban a la región Bahar Bahama, lo que quiere decir mar sin agua. Y mar sin agua es nada. Como sabemos, allí se instalaron los primeros ascetas cristianos, el ya mencionado Simón, Pacomio y Macario. De Macario hablamos no hace mucho. Contamos la historia del mosquito. Parece que al viejo Macario le picó un mosquito y entonces, movido por el dolor de la picadura, ¡pah!, lo aplastó al mosquito y sintió una enorme culpa. Se acusó de haberlo hecho por venganza y resolvió entonces castigarse. Permaneció duro e inmóvil 6 meses en un pantano cercano, pantano en el que cundían unos mosquitos del tamaño de un helicóptero. Bien, allí estuvo inmóvil y desnudo el viejo Macario, abrumado por la culpa y por los mosquitos, que lo dejaron en un estado tal que cuando se reintegró a su comunidad creyeron que se había pescado una lepra, los ascetas vecinos. En otra oportunidad, digo esto para demostrar su desapego por las posesiones mundanas, llegó a la casa, o al lugar que podíamos llamar su casa, que era un lugar muy misio, y había unos chorros que lo estaban desvalijando. Entonces él se apuró, se metió en la casa, los corrió con un par de chancletas, y no para castigarlos, sino porque se las habían olvidado de afanar. Ese era Macario, el viejo de quien no hablaremos hoy hablaremos de otro. A mediados del siglo IV había todavía paganos en todas las regiones del Imperio Romano. En ese mismo siglo fue que se oficializó el cristianismo por medición de Constantino. Por medición no, sino por mediación será, ¿no? Aquel que vio en el cielo una cruz con este signo vencerá, se convirtió y pues hizo oficial el cristianismo en todo el imperio. Pero todavía había paganos por todas partes. El paganismo estaba agonizando, como dice Michelet, pero los dioses no siempre mueren con violencia. En algunos pueblos se ha dado que los dioses murieran sin escándalo, sin matanza, dejándose simplemente absorber por los nuevos dioses. Y hasta hay una época, alguien dice, y probablemente Marguerite Yourcenar, que en el siglo I casi nadie creía en los dioses paganos. Y sin embargo, todavía no estaba el cristianismo. Así que, dice la Yourcenar, la humanidad estaba sola. Bien. Bueno, aquí donde nos vamos a instalar hoy, en los desiertos al sur de Alejandría, hubo violencia, efectivamente hubo violencia, muchachos. Aquí los dioses paganos fueron perseguidos, incluso por algún emperador bizantino, del que no hablaremos hoy, y entonces vamos a contar, en este contexto, quién demonios era Snorri Diatripa. Este muchacho había nacido en el Alto Egipto, en el pueblo que se llamaba Shenarolé, y hoy se llama Shesiret, al norte de Esmun, en el año 333. Sus padres eran muy pobres y ya desde joven mandaron a este chico, Snorri, a cuidar vacas ajenas, por cierto. Un día, cuando tenía 8 años, sus padres notaron que Snorri no volvía a la casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Snorri, que no regresa a su domicilio luego de la tarea?, dijeron. Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cuello en un canal de riego, rezando.
parece que había adquirido estas prácticas luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos. Así fue como dejaron a Schnaudi convertirse en monje. Se va a que se haga monje. Y lo mandaron junto con un tío llamado Vgul, que pertenecía a un monasterio cercano, para que lo cuidara. Cuando llegó a aquel monasterio, Schnaudi quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en una seta. A los 16 había ayunado tanto el pobre que, según sus biógrafos, tenía el cuerpo totalmente seco y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana. Ay, me da no sé qué. Me estoy enfermando. Y lo hacía de una manera terrible. Parece que metía unos pedazos de pan en una botella, agarraba un marroco, cortaba unos pedazos y los metía dentro de una botella. Y resolvía no comer más que aquellos cachos de pan que podía cazar con los dedos. Metía los garfios y el que agarraba lo comía, pero muchos cachos de pan le quedaban adentro. Se demoraba toda la semana sacando. No se demoraba. Los que quedaban adentro no se los comía, no se los lastraba. Agregaba a todo esto alguna que otra práctica, como por ejemplo atarse a una cruz y permanecer suspendido de ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiere decir que sea una actividad tan autoflagelante como la anterior, salvo en algunos libros que andan por allí. Tenía también la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad todo esto tenía un fin: atacar al paganismo. Schnaudi odiaba a los paganos que todavía, como se ha dicho, andaban por la región. 5 años más tarde, aunque no sé 5 años más tarde de qué, probablemente 5 años más tarde del momento en que entró al monasterio, se alejó de su tío Vgul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a llegarle monjes que se alinearon bajo sus prédicas. A diferencia de otros monasterios o asentamientos ascéticos, Schnaudi empleó la violencia redondamente. Ideó una disciplina monástica de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio de Schnaudi, toda ascesis, toda mortificación, incluso la plegaria individual, estaban prohibidas. Las oraciones se hacían colectivamente. Los ayunos eran en grupo. Los practicantes debían llevar un ropaje idéntico todo. Y debían ejecutar gestos análogos en el oficio, en el refectorio, en cualquier parte. Nada de individualidad. Debían aniquilarse en el montón, anonadarse, sumergir la propia individualidad en las actividades del grupo. Schnaudi quería lograr, según él decía, un alma colectiva, que no es mal título para un bolero. Y dispuso una serie de reglas y ejercicios que modelaban no solo las almas, sino también los cuerpos, hasta uniformarlos. Y él pretendía unificar hasta los momentos más sutiles. Sus monjes debían ser capaces de conservar las mismas posturas, el mismo gesto en todas sus actividades. Por ejemplo, cuando sonaba el llamado a oficio, mejor no es un buen llamado a oficio. Ahí está. O al refectorio, los monjes debían abandonar inmediatamente su trabajo, cualquier cosa que estuvieran haciendo, inmovilizarse y esperar la segunda llamada un rato después. Schnaudi castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo un gesto después del aviso, como en aquel juego. Claro, el cigarrillo 43. Claro, 1, 2, 3, cigarrillo 43. Bueno, se puede conjeturar que esto daba lugar a situaciones difíciles, ¿no? Parece que un día la llamada sorprendió a un monje panadero en el mismo momento en que metía leña en el horno. Y parece que tuvo que quedarse con la mano adentro del horno. No es una metáfora. Inmóvil, no. Inmóvil en esa postura hasta que llegó la segunda llamada. Y entonces retiró su mano, ya completamente quemada, pobre panadero. Esto con respecto a la unificación física. Con respecto al espíritu, había un cierto número de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos.
Nada de me too soon. Estaba prohibida la risa también. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. El castigo se hacía con un palo y los palazos a veces provocaban la muerte del tipo. Ahora, el que pegaba el palazo estaba fuera de toda uniformidad. No, era Schnaudi. Claro, es el que vigila. Él sí estaba fuera. Él era el que mandaba. Claro. Vos te reías, venía Schnaudi, te surtía un palazo y te liquidaba. Y a este le llamaba unificación espiritual. Schnaudi inspiraba tal terror, bueno, imagínese, que todos los monjes salían rajando cuando el tipo agarraba el palo o daba señales de enojo. Bueno, no era precisamente el método de Jean Piaget el que aplicaba ese maestro, pero el caso es que con esa disciplina, Schnaudi da Trippa había formado más que un grupo de monjes, un ejército. Un ejército terrible, porque Schnaudi no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían en el barrio. Al principio parece que solo se le agarró contra los cultos y los edificios, no contra los cultos, las personas cultas, sino contra los cultos religiosos, ¿no? Se contentaba con interrumpir las plegarias, o entraba al templo y tiraba abajo 3, 4 estatuas, ¿no? O se afanaba objetos preciosos. Pero después ya no le fue suficiente y entonces se arremetían contra aquellos que profesaban el paganismo. Es decir, ya no entraba a interrumpir el culto o a romper 3 o 4 estatuas, sino que agarraban a los que tenían fama de pagano y se le hacían paganos. O te fajaban o te mataban. La verdad es que, como se ha dicho, algunos emperadores de Bizancio, Teodosio, por ejemplo, y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo, sino que más bien los prohijaban aquellos actos. Y entonces los paganos de Ashmung y los pueblos vecinos temblaban al solo escuchar el nombre de Schnaudi da Trippa. Vos te parabas en la calle y decías Schnaudi da Trippa y todos temblaban. Un día, parece brasilero, ¿no? Schnaudi da Trippa. Sí. Un día Schnaudi y sus seguidores atacaron a una estatua que emitía oráculos y en torno a la cual se juntaban muchos paganos. Bueno, hubo unas peleas, pronto degeneraron en matanzas y los monjes, enloquecidos de furor, le prendieron fuego a las casas, saquearon la ciudad y degollaron a todo el que encontraban en la calle, en nombre de la piedad. Nada detuvo a Schnaudi en aquella locura exterminadora hasta el año 446. Recuérdese que había nacido en el 333. Por esos tiempos Schnaudi estaba saqueando un templo pagano en la Tebaida y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras y lapidaron al monje cuando emprendía su lenta retirada. Era una retirada lenta porque tenía 113 años de edad. Imagino yo que les diría a sus compañeros más rápidos, no corran que es peor, yo qué sé. Y Schnaudi es solo un ejemplo de los centenares de monjes que, ya no como los pacíficos ascetas de quienes hemos hablado, que eran tipos que se autocastigaban por haber matado un mosquito. No, tipos que de un modo violento entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que aún sobrevivía. Hemos dicho muchas veces que si los cristianos fueron tratados con intolerancia en los primeros siglos, particularmente por los emperadores romanos, ¿no? Después la intolerancia con que devolvieron el golpe fue también muy intensa. Bueno. Una moraleja que podemos extraer de aquí es que comer una vez por semana y mal permite que uno viva hasta los 113 años. ¿Le parece? Si le parece que esto es vida, ¿no? Bueno. Y si en aquel desierto, mal atendido, en una época de enormes dificultades para sobrevivir, este hombre llegó a los 113 años, quiere decir... ¿Qué? Que vivió hasta esa edad. No sé qué quiere decir. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. ¿Qué edad tiene el discotecario? ¿Qué edad tiene? El discotecario creo que tiene 56. Ah, porque parece sí, más. Parece más.
Ahora le aseguro que no come una vez por semana. Está No, siempre no. con un sándwich No, no. de salame. Sí, cada 10 minutos. Sí. Y él me dijo que estaba haciendo una dieta, Ajá. la dieta de la luna. ¿Y cómo es la dieta de la luna? Cuando hay luna llena no comes nada. Ah, bueno, cada 28 días es Sí, eso. pero no sé si... Bueno, no importa. Él me dijo que también, así como el viejo Macario, le habían entrado a robar Ujú. y nada más. Ahí terminó la analogía. Pero si le tenía que dar un disco, ¿qué? ¿Se llevaron los discos? No, pero me contó. ¿No vio que había unos ladrones que le robaron Sí, bueno. a Macario? A él también. Él siempre tiene algo mejor para contar. Bueno, pero También está me bien. dijo que el lugar donde él vivía también era muy humilde y entonces me dio un disco. Buah, Que menos es mal. el Bulín de la calle Ayacucho, porque según él me explicó, él vive en la calle Ayacucho, Y bueno, en una casa muy humilde. Le expliqué que la calle Ayacucho no tiene casas muy humildes. Y él me explicó que él vivía a 72 cuadras de la estación San Fernando, en una calle que se llama Ayacucho. Allá en... Sí, en todos los lugares del conurbano hay calles que se llaman Ayacucho, Sí. Alvear. Yo vivo en Avenida en Alvear, imagínate. claro, ¿Alvear de dónde? En Alvear, casi esquina 147 bis. Bien. Señores, vamos a escuchar entonces a Jorge Vidal en este tango, El Bulín de la calle Ayacucho, que describe las humildes viviendas de los ascetas. Adelante.